Pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia dentro del ciclo de Ibn Arabi en el siglo XX que estamos llevando a cabo, que nos sirve de base para preparar un monográfico para la revista Claridades en el segundo semestre de 2023, y que bueno, pues que contamos con excelentes colaboradores, como es el caso hoy de Amina González, ¿no? Em, para presentar un poco a nuestra conferenciante, que es de sobra conocida, pero yo creo que merece la pena resaltar algunas cosas de su currículum. Yo diría que es una de las islamólogas que se ha enfocado en el sufismo, especialmente en temas que tienen que ver con género y sufismo de una manera excepcional. Ella es profesora asociada de la Universidad de Murcia y profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia. Se licenció en Filología Árabe por la Universidad Complutense, es doctora por la Universidad de Sevilla, con la edición del comentario de la primera parte del comentario del Tafsir de Idah al-Hikmah de Ibn Barrayán. Ella ha trabajado como profesora en el área de estudio árabe e islámico de la Universidad de Sevilla, con una beca FPU, en la Facultad de Traducción de Granada, en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, y ha tenido estancias de investigación en la Universidad Mohammed V de Rabat y en Estambul. Y actualmente pues, forma parte pues, tanto del equipo de MIAS como de la revista Azufre Rojo. Tiene un currículum amplísimo de publicaciones, entre las que destacan pues, fundamentalmente el libro de Historia del Sufismo, junto a Gracia López, un ejemplo de la hermenéutica sufí en el Corán, precisamente el tema sobre su tesis doctoral, un texto en alemán que es Die islamische Spiritualität und ihre Dichtung, ein Beispiel für Toleranz, la espiritualidad islámica y su poesía, un ejemplo de tolerancia. Ha trabajado también el tema, como decía, de género y sufismo, y bueno, pues actualmente pues trabaja pues temas de sufismo contemporáneo argelino, lo cual es bastante interesante. Lo que hoy nos trae, y encuadrando un poco, forma parte de esa recepción de Ibn Arabi en el siglo XX. Nos trae un texto que yo he podido ojear bueno, previamente, sobre el que estará basado, y es absolutamente fascinante sobre digamos, los paralelismos entre Ibn Arabi y Sheikh al-Alawi en el campo de la revivificación del sufismo, es decir, en el campo del tajdid. Así que, Amina, cuando quieras, es tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí, y también agradecer la presentación de Antonio, de Diego, y nada, y también agradecer tanto a Pablo como a Antonio la iniciativa de este ciclo de conferencias y que me hayan invitado a participar. Y bueno, espero que pronto, para el primer semestre quizás del próximo año, pues podáis leer por escrito esta charla. Bueno, yo quería abordar, sobre todo, centrarme en 4 aspectos comunes de estas 2 figuras trascendentales del sufismo, Muhyiddin al-Arabi y la del maestro sufí del siglo XX, Ahmad al-Alawi, Sheikh al-Alawi, conocido como Sheikh al-Alawi, que a pesar de la distancia en el tiempo, ambos maestros espirituales presentan elementos similares, como la importancia de la figura y las enseñanzas de Abu Median como vínculo entre el pensamiento de Ibn al-Arabi y el sufismo de la corriente Shadili posterior, en el que se inscribe la figura del Sheikh al-Alawi. El papel también, otro elemento común, es el papel del santo, el wali, como heredero de la función profética, intermediario verídico y autorizado. La aproximación que tienen ambos autores a la hermenéutica espiritual de la revelación coránica como un ente vivo y experiencial, y así como la vocación universal de sus enseñanzas. Aunque las vidas de estos 2 grandes maestros sufíes trascendentales para la historia del sufismo estén separadas por 7 siglos, sus enseñanzas, fuertemente enraizadas en la tradición escrituraria islámica, abordan cuestiones fundamentales atemporales. Ambos autores asumen que parte de la función espiritual es ser intérpretes autoritarios y depositarios de un conocimiento divino que deben explorar y compartir, cada uno en su época, sin adentrarse
sin apartarse de la tradición, nos permiten interpretarlos como modernos por ser representantes de unas enseñanzas que podemos definir como orgánicas y frescas, más allá de un tiempo y un lugar concreto. Por un lado, Muhyiddin Ibn al-Arabi, conocido también como el Sheikh al-Akbar, el maestro máximo, vivió, como ya es conocido, ¿no?, en una época dorada del mundo musulmán y fue un prolífico autor y viajero incansable. Sus libros son el culmen en el desarrollo de todas las ciencias del sufismo, y sumergirse en su pensamiento, que es tan prolijo en sus escritos y sus enseñanzas y con una vida tan intensa, es abandonarse a un océano sin fondo o navegar en un océano sin orillas. Sus enseñanzas tuvieron un profundo impacto en el desarrollo del sufismo posterior, en la propia escuela que surgió de sus enseñanzas a través de la influencia en otras escuelas y en el pensamiento islámico en general, a veces suscitando opiniones encontradas entre defensores y detractores. Por otro lado, el Sheikh al-Alawi, por dar también unas pinceladas, representa a uno de los principales maestros espirituales de época contemporánea, nacido en Mostaganem, en Argelia, y una de sus misiones fue precisamente revivificar el mensaje divino y revitalizar un Islam tradicional que estaba en plena decadencia, por un lado acorralado por el colonialismo y por el otro lado atacado por el reformismo. A través de sus escritos, sus enseñanzas orales, sus viajes y su carismática presencia, revitalizó una vía espiritual que perpetuaría su labor dentro del espíritu de la tradición sufí norteafricana y que trascendería las fronteras, pues su irradiación fue tan inmensa que llegó tanto a Occidente como a Oriente. Desde Argelia se extendió por todo el mundo árabe y de allí a Europa, América y el suroeste de Asia. De hecho, fue uno de los primeros maestros sufíes que contó con un importante número de discípulos occidentales. Vale, el primer punto que quiero comentar en común entre estos dos autores es Abu Median, el maestro andalusí Abu Median, como vínculo espiritual entre estos dos modelos espirituales. Para entender lo que subyace bajo las enseñanzas comunes de estos dos maestros, es necesario retrotraerse a la figura de Abu Median, quien, al contrario que Ibn Arabi, no dejó apenas obras escritas, tan solo algunos consejos, proverbios, dichos y una breve recopilación de poemas. Sus enseñanzas pertenecían a una tradición oral que se comunicaba de forma personal, más o menos directa, transmitida por un vínculo vivo en el que juega un papel esencial el modo en el que uno participa de su personalidad espiritual. Su camino espiritual ilustra el itinerario de muchos maestros que viajaron desde el occidente musulmán a Oriente para alcanzar su iniciación en manos de otros reconocidos maestros sufíes orientales. No fundó ninguna tarika propiamente dicha, ningún camino espiritual, pero sus enseñanzas son una síntesis del sufismo andalusí, norteafricano y el sufismo oriental, y fueron difundidas por todos sus discípulos a lo largo del norte de África y Egipto. Esta es una de las razones por las que posteriormente fue denominado como el Gauth, el socorro divino, pues representa ese mediador, ese intercesor divino, bajo cuyo patronazgo se goza de la bendición, de la baraka del cielo. Para unos pocos fue mucho más que eso, fue el portador de una enseñanza iniciática y de un método espiritual que engendró múltiples descendientes que abrieron las puertas al conocimiento divino. Las enseñanzas de Abu Median fueron, por lo tanto, transmitidas oralmente por sus discípulos nacidos o vinculados con Al-Ándalus y el Magreb por todo el norte de África, Egipto y Oriente Medio. Sus libros, podemos decir que eran como sus discípulos. Así es como Ibn Arabi obtuvo sus enseñanzas y prácticas espirituales a través de los discípulos de Abu Median, con los que mantuvo una estrecha relación espiritual, y algunos de los cuales fueron importantes maestros espirituales para él hasta su partida hacia Oriente. De hecho, en la epístola de la santidad cita hasta 50 maestros que habían recibido las enseñanzas de Abu Median y habían estado en contacto con Ibn al-Arabi. Estos contribuyeron a que Ibn al-Arabi mostrase una profunda admiración y respeto por Abu Median y lo considerase, a pesar de que no llegaron a tener un encuentro físico, como lo considerase como su maestro, y le dio el título de maestro de maestros o el maestro por excelencia. Sirva como anécdota para ejemplificar esta relación, que en una ocasión, estando en Arabi en su casa, sintió un fuerte deseo de ver a Abu Median. Siendo consciente de este deseo, envió a un mensajero, Musa al-Sadrani. Por medio de una translocación instantánea, llegó a Ibn Arabi, quien estaba lejos de allí, pues nunca se llegó a encontrar con Abu Median, para evaluar el estado de espíritu de Ibn Arabi y hacerle llegar este mensaje del maestro de Bujía, Abu Median. El encuentro entre ambos solo tendría lugar en espíritu, ya que Dios no permitiría que tuviera lugar en este mundo.
Es una anécdota muy conocida. Si bien podríamos preguntarnos si hubo alguna razón por la cual Ibn Arabi, quien fue un viajero toda su vida, no hubiera podido visitar al que reconocía como su principal maestro y al que era considerado el polo espiritual de la época. Lo cierto es que no es posible responder con certeza a esto y es algo que resulta enigmático y que más bien invita a reflexionar sobre la naturaleza espiritual de esta relación. Ibn Arabi cita a Abu Median ampliamente en sus escritos con profundos comentarios sobre sus palabras, sus estados espirituales, lo que le convierte en su opinión en el principal intérprete de su vida y lo considera como uno de los grandes gnósticos, a Arifun en la cima de la jerarquía espiritual, como ya he dicho, dentro también de lo que él llama los maestros sufíes verificadores, al-Muhaqqiqin, junto a otros maestros, otros grandes maestros del sufismo oriental, como Sahel al-Tustari o Abu Yazid al-Bistami. Y también lo menciona junto al Tirmidhi como uno de los polos de los santos. Hay una anécdota también muy bonita que cuenta en Futuhat sobre Abu Median para explicar la diferencia entre la impecabilidad de los profetas, el Isma, y la protección, el Hifz, de los grandes santos. Y a este respecto cita Abu Median porque dice que alguien vio en sueños al demonio, a Iblis, y le preguntó: ¿qué trato tenías tú con Abu Median, ese gran santo que vivía en Bujía? Cuando entro en contacto con su corazón es como orinar en el océano, le contesta Iblis. Entonces, ¿por qué orinas en él?, le pregunta. Porque quisiera contaminarlo y hacerlo impuro para la ablución, responde Iblis. ¿Acaso puede haber mayor ignorancia? ¿No? Dice Ibn Arabi, así es mi relación con el corazón de Abu Median. Cuando pongo en él un asunto, transforma su naturaleza, su esencia, dice la Ain, ¿no? Esta fuerza espiritual que irradiaba Abu Median y de la que hablaba Ibn Arabi, la va a recoger precisamente el Sheikh al-Alawi, quien bebe de la misma fuente espiritual a través precisamente de la corriente Shadili. Para él, Abu Median es el principal precursor, dice el Sheikh al-Alawi, de la Tarika Shadiliya, pues sus enseñanzas han sido recogidas y transmitidas por los principales maestros de esta orden sufí, más bien, sobre todo a través de discípulos o de seguidores en los que Abu Median siempre dejó una impronta indeleble. Y es precisamente gracias a esta herencia que Abu Median ha dejado en la Tarika Shadiliya que el sufismo se ha mantenido en parte vivo hasta nuestros días y en particular en la excepcional figura del Sheikh al-Alawi. El Sheikh al-Alawi, como Ibn Arabi, es por tanto deudor de la enseñanza espiritual de Abu Median, que es a grandes rasgos la misma que la que tenemos en la vía Shadili y que también podría identificarse en las enseñanzas de Ibn Arabi. Relaciones que por otro lado van más allá de las pruebas historiográficas o de transferencias intelectuales, sino que son también resultado, o más bien son el resultado de una vinculación a una privilegiada experiencia espiritual compartida. En el caso que nos ocupa, esos vínculos se encuentran en comunión con una misma fuente y proceden de la misma herencia profética muhammadí. De hecho, Ibn Ata'illah, que fue sucesor de uno de los maestros precisamente de la corriente Shadili, de Abu al-Abbas al-Mursi, que fue como considerado quien fijó definitivamente la tarika, escribió el Lataif al-Minan, nos relata el encuentro que tuvo lugar entre uno de los discípulos más célebres de Ibn Arabi, Sadruddin al-Konawi, y al-Shadili, en el que disertaron sobre multitud de ciencias. De este relato de la conversación por parte de Ibn Ata'illah se deduce que los Shadilis no se consideraban exactamente deudores del pensamiento akbarí, sino portadores de una doctrina similar, pero independiente. Precisamente el papel central de Abu Median en el sufismo norteafricano tiene mucho que ver con su reivindicación como precursor y referencia de la vía Shadili, que desde el siglo XIII ha llenado de figuras ilustres el pensamiento y la espiritualidad del mundo musulmán. En este sentido, el estudioso francés e islamólogo que ha estudiado sobre todo la vía Shadili afirma que sería bastante improbable concebir el sufismo en Egipto y Siria sin la influencia de Abu Median, Ibn Arabi y Abu al-Hasan al-Shadili. Aunque realmente, técnicamente, Abu Median no está en la cadena de transmisión de la tarika Shadili, pero sí se dice que el maestro Ibn Mashish sí que recibió una transmisión iniciática espiritual, aunque no tuviera un encuentro con Abu Median. Posteriormente, también dice el propio Geoffroy que el alimento tanto doctrinal como iniciático que esa migración de sufíes occidentales aportó
así como sus lazos espirituales entre Oriente Medio y el Magreb, a través precisamente también de este vínculo con Abu Median, se irá diluyendo y extendiendo con el paso del tiempo hasta llegar al Sheikh al-Alawi, para el que Abu Median precisamente juega un papel principal tanto en la sucesión a su maestro como en la exposición de sus enseñanzas, porque a la muerte precisamente del maestro del Sheikh al-Alawi, su maestro, el Sheikh al-Busiri, muchos miembros de la tarika tuvieron sueños reveladores sobre el papel del Sheikh al-Alawi, y en estos sueños aparecía a su derecha Abu Median y a su izquierda Abu Labas al-Mursi, ¿no? de la cofradía Shadili, y ambos le decían al Sheikh al-Alawi en los sueños que veían esto, sobre todo el sueño de uno de los discípulos, Muhammad Ben Zuraya, que decía, le decían a Sheikh al-Alawi, Abu Median y Abu Labas al-Mursi, da de beber, no hay otro escanciador en esta época sino tú, ¿no? Como su papel como sucesor en la tarika Alawi. Además, en el año 1910 el Sheikh al-Alawi escribiría una de las principales obras, el Mawad, a partir precisamente de un comentario a los aforismos de Abu Median, que se convertiría en un amplio tratado sobre sufismo, en el que retoma gran parte de las enseñanzas precisamente oral de este maestro sevillano, Abu Median, que nació en Cantillana, ¿no? En Sevilla. De esta manera podemos decir que Sheikh al-Alawi, a través de Abu Median, conecta con las mismas fuentes que bebió Ibn Arabi. Otro ejemplo de este vínculo de la Shadilía Ibn Arabi con Abu Median es un famoso poema de Abu Median que dice Maladdat al-Aish illa sohbat al-Fuqara, que se puede traducir como la dulzura de la vida se encuentra en la compañía de los fuqaras, y que precisamente el Sheikh al-Alawi lo cita en este libro, en este comentario a los aforismos de Abu Median, como un canto a la importancia de la compañía espiritual, sohba, entre los aspirantes a la vía espiritual, y que es comentando tanto por este maestro de la Tarika Shadili, Ibn Ata'illah, en prosa, como por Ibn Arabi, también comenta este mismo poema. Vale. Otro elemento en común entre ambos maestros es precisamente el de la santidad y la herencia profética. Aunque el Sheikh al-Alawi no se dedica a hacer una extensa descripción de la tipología y la jerarquía espiritual como sí lo hace en Arabi, sí podemos afirmar que uno de los ejes que vertebran esta continuidad entre el pensamiento akbari y el Shadili es la relación entre la santidad, la walaya y la profecía, nubuwa, y el papel de los santos como herederos de los profetas, y en concreto de la santidad muhammadí. La concepción de Ibn Arabi de la santidad y la jerarquía espiritual ha sido muy bien estudiada y expuesta por muchos académicos, y en una obra temprana de Ibn Arabi, ¿no? La Risalat fil Walaya, ¿no? Sobre la santidad, un tratado sobre la santidad, Ibn Arabi ya distingue entre diferentes tipos de santos. Habla de los Rajiun, esto es, aquellos de los más perfectos, de los herederos de los profetas, que tras haber realizado todas las etapas del itinerario espiritual retornan para guiar y enseñar a otros. Y los Waqifun, es decir, aquellos que se detienen al final de su viaje, de su viaje espiritual. Para Ibn Arabi este regreso, este rujú, es doloroso, sea voluntario, ihtiyari, como en el caso de Abu Median, y cita Abu Median, o forzoso, ishbari, como en el caso de Abu Yazid al-Bistami, por lo que supone de separación. Por otro lado, en su exposición de la doctrina del hombre perfecto, Al-Insan al-Kamil nos dice que el gnóstico, el arif, es aquel que ha realizado todos los grados del ser y cumple de forma completa con todas las funciones exteriores e interiores del ser humano. Entre los rangos de estos está el sello de la santidad muhammadí, Hatam al-Walaya. Esta figura, para Ibn Arabi, con la que se identifica personalmente, es el heredero perfecto de la santidad muhammadí, aquel que representa y despliega de la mejor manera posible esa herencia profética, una función que cumple una misión interior dentro de la jerarquía espiritual y una exterior en cuanto a la función religiosa de infundir el espíritu en la letra, y por la que Ibn Arabi es conocido como el sobrenombre de revivificador de la religión, Muhyiddin. Además, el Sheikh al-Alawi también nos habla de esta fase de realización descendente del santo o del gnóstico, del arif, de este regreso al mundo diferenciado, a la dualidad entre siervo y señor, que desciende a las criaturas porque Dios la ha elegido como su representante ante ellas. Bien, este legado precisamente de estas exposiciones sobre la santidad está presente en la Shadiliyya también, anteriormente al Sheikh al-Alawi, a través de al-Shadili y de otro maestro, Abu Labas al-Mursi, y que recogen también las mismas ideas que toma Ibn Arabi, ¿no? De Hakim al-Tirmidhi y Nifar.
Precisamente en los prolegómenos a esta obra tan conocida de uno de los principales maestros de la vía Shadili en la Taifa, en Minan, trata la cuestión de la herencia profética desde la preeminencia de la profecía muhammadí. Es la esencia de la misericordia a partir de la cual fueron creados todos los profetas, y el influjo espiritual que reciben los santos procede de esta realidad muhammadí, también llamada como luz muhammadí, y que en ellos se manifiesta e irradia la luz de la profecía. A su vez, al-Shadili presenta a Abul Abbas al-Mursi como su sucesor y como ese hombre perfecto, al-Rajul al-Kamil, en una clara referencia a la doctrina del hombre perfecto Akbari. Esta exposición es, por tanto, asimilada y recibe una formulación más explícita por parte de estos primeros maestros shadilíes a partir de otros términos como representante, jalifa y polo, el polo espiritual, ¿no? Qutb. El Sheikh al-Alawi comparte esta visión shadilí de santidad. Para él el santo es el elegido de Dios. En algunos casos esta elección es para que le represente ante el ser humano a través del conocimiento adquirido o la realización de la unicidad divina. Se trata de un acto de amor puro, inexpresable y que exige la desaparición de todo rastro humano. Se convierte en el paradigma de la unidad esencial de la existencia, ¿no? Esta Wahdat al-Wujud también de Ibn Arabi, cuando tras extinguirse en este acto de amor plenamente el santo ha de regresar, como también nos dice Ibn Arabi, a la existencia diferenciadora con una misión salvadora a las criaturas. Es el fruto de esa unión por la que todas las criaturas gozan de la presencia divina. Es el amor manifestado como misericordia universal. Comentando las palabras de Abu Median, también el Sheikh al-Alawi afirma que toda realidad espiritual, hakika, que no borra el rastro y las formas de la criatura, no es auténtica, y explica que el wali, el santo, es quien realiza la realidad absoluta, este haq, y se aniquila en su contemplación. Está, por tanto, y desde esta aniquilación está en una estación espiritual desde la que puede hablar con la lengua divina desde este estado de identidad suprema, ¿no? De Wahdat al-Wujud al-Mutlaq. Término que, como os decía, toma de la doctrina akbariana para expresar este grado máximo de realización espiritual. Para el Sheikh al-Alawi, como para Ibn Arabi, cuando el profeta Muhammad dice los sabios son los herederos de los profetas, se refiere a que el sabio es el que conoce por Dios, ¿no? También ese arif, que tras realizar la extinción es revestido en la función que le convierte en representante del enviado Muhammad. El Sheikh al-Alawi, al comentar en sus Mawad las palabras también de Abu Median en este libro, que comenta los aforismos de Abu Median, dice: Dios pone en boca de los sabios, de los ulamas de cada época, lo que más conviene a la gente de su tiempo. Y dice: Dios les ha encargado mostrar lo más conveniente a los intereses temporales y espirituales de la gente de su tiempo. En cada época Dios manifiesta por medio de este modelo de sabio las ciencias y los conocimientos que conciernen a la realidad propia de ese momento, porque las prescripciones legales, el ahkam, cambian según las condiciones. Además, debes tener en cuenta que en el venerable Corán hay secretos maravillosos, que si Dios los sacase a la luz a través de las palabras de los auténticos sabios, serían incluso un grave motivo de perturbación, dice el Sheikh al-Alawi, para la mayoría de la gente. Dice: cada uno de los significados responde a una circunstancia propia y su razón de ser última, hikma, no debe mostrarse antes de su momento. Así pues, el sabio por Dios se convierte en un modelo de virtud e intérprete de la revelación. Se le ha concedido el grado de la excelencia contemplativa que le permite comprender los misterios de la palabra divina y hacerlos accesibles al entendimiento de sus congéneres, ¿no? Un intérprete autorizado de la ley, capaz de actualizar la palabra divina, y un intermediario para quienes le toman como camino, como guía en su camino espiritual, ¿no? Tanto el Sheikh al-Alawi y al-Arabi se pueden considerar como sus intérpretes autorizados. Y de ahí que también en la introducción a su comentario coránico, del que os hablaré, el Sheikh al-Alawi, al tratar los principios indispensables para la buena guía y la progresión en la lectura coránica, señale la importancia que tiene para el ser humano que haya en cada época un representante de Dios que se encarga de sostener la verdad y garantizar de forma fidedigna su actualización, porque ha sido favorecido con una comprensión del misterio de la revelación divina oportuna a ese momento. Y precisamente dice que por eso en el Corán no se dice, no se cita al profeta con nombre propio, ¿no? No se suele decir o Muhammad o Ahmad, sino que se dirige a él como o tu profeta, o tu enviado, o tú que te cubres, o tú que te arropas, ¿no? De este modo, todas estas invocaciones las van a recibir a posteriori todos los herederos, estos predicadores encargados de transmitirlo, ¿no? Que son los sabios, ¿no? Los herederos de sus profetas. Vale.
Otro punto en común entre el Sheikh al-Alawi y Ibn al-Arabi es que Ibn al-Arabi es receptor de todo el pensamiento y toda la hermenéutica a través sobre todo de intérpretes de Ibn Arabi. Todo el legado intelectual del Sheikh al-Alawi está estrechamente ligado a la Shadiliyya, por un lado, y cita con frecuencia todos los aforismos de Ibn Ata'illah y sus comentarios a estos aforismos, como los de Ibn Abd Ronda o los de Ibn Ayiba, y a través de ahí cita muchas autoridades clásicas del sufismo, ¿no? Cita también autoridades orientales en su comentario coránico, como Ismail Haqqi al-Bursawi, que está se inscribe dentro de la tradición también akbari, pero normalmente no suele hacer ninguna referencia directa a las obras de Ibn Arabi, del que menciona solamente algunos poemas o incluso en algún libro he visto hay alguna mención a él directa, pero no a sus obras. Sin embargo, como muchos otros sufíes, sí que hay citas indirectas muchas veces a través de otros autores con gran influencia de Ibn Arabi, como os decía, Ismail Haqqi o el Nablusi, al-Sha'arani y especialmente el sufí Abdul Karim al-Jili, que es considerado uno de los sucesores de la escuela akbarí y uno de los comentaristas más conocidos de Ibn Arabi. Y de este último cita especialmente su obra Al-Insan al-Kamil, la obra sobre el hombre perfecto, y su poema La Ainilla. También la influencia de Ibn Arabi le llega a través de figuras como Ibn al-Farid, cuyos poemas cita profusamente, especialmente su conocido poema La Taíya, que es precisamente una exposición poética de la doctrina akbarí de la unidad existencial del ser, ¿no? Del Wahdat al-Wujud. No debemos perder de vista, sin embargo, que el Sheikh al-Alawi se aproxima a la doctrina de Wahdat al-Wujud desde un punto de vista más operativo y aprovecha de forma didáctica su valor como lenguaje reconocible que permite precisamente acercarse a una realidad no expresable sin que sea suponer en ese lenguaje una interpretación filosófica determinada. Esta forma de abordarla precisamente está en sintonía con las fuentes shadilíes, ¿no? Como hace Ibn Ata'illah en el Lataif al-Minan, donde encontramos también una doctrina metafísica muy parecida a la unidad del ser, unicidad del ser, pero más centrada en la visión del mundo como una tefonía, es decir, un mundo que es a la vez él y no él, ¿no? Quizás el ejemplo más notable sea cuando en su obra Al-Mawad, el Sheikh al-Alawi expone cómo el discípulo debe realizar los nombres del manifiesto y el oculto, y las ocasiones en las que menciona también en este libro la identidad suprema, ¿no? Como esta precisamente Wahdat al-Wujud, ¿no? Esa estación espiritual donde se borra todo, ¿no? Más elevada, donde se borra todo rastro de identidad individual, y lo hace desde la misma comprensión que Ibn Arabi y otros autores akbaríes. Y luego, relacionada con el aspecto cosmológico, sí que también tiene el Sheikh al-Alawi, tiene también dos obras que sí que se insertan un poco más también en esta concepción de la unidad de la existencia, una más especulativa al estilo de Ibn al-Arabi, que se llama el Umudash al-Farid, que es una breve composición donde se mezcla un poco cosmogonía, ciencia de las letras, y que tiene muchas reminiscencias con la obra de Ibn Arabi, pero sobre todo a quien cita es al-Jili. Y el Miftah al-Shuhud es otra obra de Ibn al-Arabi que también se inserta un poco en este tipo de obras que tratan el aspecto cosmológico, y que es la llave de la contemplación, y que al contrario de lo que el título haría pensar, el propio maestro, el Sheikh al-Alawi, indica que es un intento de evitar la ruptura entre las concepciones tradicionales de la cosmología con los descubrimientos de la ciencia occidental al inicio del siglo XX. A pesar de que el planteamiento pueda parecer extraño a la doctrina de Ibn Arabi, recurre a él y al Jili para explicar precisamente las jerarquías de la constitución del cosmos en este libro. Pero quizás la mayor afinidad entre los dos autores, entre Sheikh al-Alawi e Ibn Arabi, está en la síntesis coránica. Para el Sheikh al-Alawi, el Corán no es un libro, no es solo un libro para ser recitado, sino que lo vive y lo evoca intensamente como una realidad interiorizada en él. En uno de sus conocidos poemas de Sheikh al-Alawi, La Lutfiyya, que es recitado hasta hoy en día por sus discípulos, evoca y expresa su relación con el Corán y dice: tú sabes nuestro amor por el Corán, cómo ha establecido su morada en nuestros corazones y nuestra lengua, hasta mezclarse con nuestra sangre, nuestra carne, en nuestras venas, nuestros huesos y en todo lo que está en nosotros. Estos versos nos recuerdan algunos pasajes donde Ibn Arabi narra cómo en momentos trascendentes de su progresión espiritual varias azoras coránicas se le manifestaron corporizadas en tanto que texto vivo. En su juventud le sobrevino la iluminación tras un retiro, y el único libro que había leído previamente era el Corán. Al fin y al cabo, podemos decir que toda la obra de Ibn Arabi es un inmenso comentario coránico.
En el caso del Sheikh al-Alawi se cuenta en su biografía que en la medida que tenía un rato libre lo dedicaba a la meditación en el Corán y a las tradiciones, así como al estudio de determinados tratados sufíes, en especial los de Ibn Arabi y al-Jili. Asimismo, encontramos también citas explícitas a otro comentarista perteneciente a la escuela Akbari, como Najmuddin al-Kubra y su comentario Ta'wilat al-Najmiyya. Como decía, el Sheikh al-Alawi escribió varios comentarios coránicos, algunos dedicados a algunas aforas desde un punto de vista de una enseñanza elusiva y personal, encaminada a provocar un estado de concentración y meditación en los significados del mensaje que la religión aporta, mensaje divino. Su comentario coránico, el Bahr al-Masjur, ¿no? El mar en ebullición, comentario a la pura luz del Corán, el Bahr al-Masjur, que es una expresión coránica, es un comentario que, bueno, escribió en su madurez y no inacabado, pero es muy voluminoso, o sea que solo llega a comentar una parte de la sura, de la Zora de la Vaca. Es un comentario único en su género, una introducción a una lectura plural del Corán, ya que está realizada según varios niveles de comprensión de las aleyas coránicas. Y el más elevado y profundo de estos significados es el que se produce la inspiración del corazón, y es el que el Sheikh al-Alawi ha denominado este último nivel de interpretación como lisan al-ruh, o el lenguaje del espíritu. Y él dice en la introducción al comentario, dice, son 4 ríos, los veréis y cada uno sabrá dónde beber, que es una alusión a una ley coránica. Por su parte, sabemos que Ibn Arabi escribió un vasto comentario esotérico, el Kitab al-Jam wa Tafsil fil Asrar Ma'ani al-Tanzil, el libro sobre el conocimiento unitivo y distintivo acerca de los secretos de la revelación, cuyo título hace referencia a estas 2 facetas del Corán, ¿no? Unitivo y distintivo, ¿no? Y comprendía más de 3 niveles de interpretación, el de la majestad, el Jalal, el de la belleza, Jamal, y por encima el de la perfección, Kamal, que es el punto de vista propio del heredero muhammadí en base a la ciencia de las letras y el respeto a la letra del Corán. Por otro lado, tanto Ibn Arabi como el Sheikh al-Alawi describen el acto de la escritura como una liberación ante el ímpetu de la inspiración divina que satura de ideas sus mentes, consiguiendo alivio solo con su ordenación por escrito. De acuerdo a lo que el Sheikh al-Alawi nos relata en su comentario coránico, escribió como al dictado divino, y aunque no había recibido ninguna orden como tal, le llegaban reflexiones, inspiraciones y revelaciones al comentario que fue plasmando, lo mismo que le ocurría a Ibn Arabi. Algunas llegaban a ser tan fuertes, estas inspiraciones, y tan turbadoras entre los significados que allí había, que no pudo ponerlas por escrito. El Sheikh al-Alawi cuenta a este respecto cómo experimentaba con la lectura del Corán un fuerte estremecimiento. Cuando la palabra de Dios golpeaba mis oídos, quedaba conmocionado por sus efectos y como si escuchara un sonido retumbando del tañido de la campana. Es la misma, al igual que el profeta Muhammad cuando recibía una de las modalidades de la revelación, es una de las modalidades pero más intensas del descenso del Corán el profeta, y a la que también Ibn Arabi hace referencia. Sea como fuere, el comentario de Sheikh al-Alawi, al igual que Ibn Arabi y sus predecesores en el comentario coránico, como por ejemplo Ibn Barrayán, se aleja de la exégesis tradicional al uso clásico y lleva a cabo un comentario basado en una lectura por descubrimiento directo e intuitivo de los significados que la palabra divina encierra, ¿no? Se trata de volver a restituir el sentido original que cada palabra tiene en árabe, ¿no? Al volver a la literalidad del mensaje, pero sin prestar tanta atención a contextualizarlo, ¿no? Despojarlo de las añadiduras para que emerja la significación más pura y atemporal. Por ello, digamos que están libre, ¿no? Dejándolo libre de todas las posibles interpretaciones, divagaciones y opiniones personales, ¿no? Ese significado primigenio a la luz del cual se puede entender e interpretar lo que implica según las circunstancias. Siguen, por tanto, esta misma tendencia literalista en la aproximación a la hermenéutica de los textos sagrados que tenían otros autores, incluso sufíes andalusíes, como Ibn Arabi. Precisamente este literalismo no es en absoluto una interpretación simplista y superficial ni cerrada a la creatividad, sino todo lo contrario, permite un desarrollo intelectual y espiritual de gran calado. El Sheikh al-Alawi llama este método fahm, que significa entendimiento, que no es otra cosa que la reflexión o la meditación, ¿no? Para que estos significados originales penetren en el corazón del creyente que recita, ¿no? Pues está ahí la misma
divinidad, ¿no? La realidad infinita. Y en uno de sus libros, el Minhaj al-Qudusi, ya explica las claves de este método de purificación del entendimiento desde la literalidad, en el mismo sentido que lo hacía, por ejemplo, Ibn Arabi, ¿no? Y dice, has de saber que los sufíes no comprenden lo que la creación les dice más excepto por Dios y por la estación en la que están asentados. No son ellos quienes interpretan. No te extrañe que entiendan un significado por otro significado en el caso de una palabra empleada. Esto es por la nobleza de su capacidad para ir a sus orígenes, que es para ellos haber alcanzado un grado noble de entendimiento. Es más, es el más elevado de los grados, porque significa que entienden desde Allah. Esto es lo que les ha hecho oír algo más en todo aquello que se oye. Sacan su ciencia hasta de lo que es más insignificante a los ojos del común. No desprecian nada porque para ellos todo lo que hay en la existencia señala hacia la unicidad de Allah. Y así es como lo que se considera vil. Lo que se considera vil es a sus oídos una alabanza. Si los sufíes son capaces de extraer significados serios a partir de expresiones jocosas, ¿cómo no entresacarían lo grave de entre lo severo? Al contrario, pueden hacerlo porque no se detienen en la significación común de los términos, sino que miran al significado profundo que determina el sentido. Desde su percepción espiritual e intuición inspirada, ¿no? Descubre, por tanto, que cada letra o palabra forma parte del discurso universal, es la palabra divina que se manifiesta. A pesar de que sus interpretaciones puedan resultar sorpresivas a veces, el Sheikh al-Alawi y Ibn Arabi son tradicionalistas y están arraigados en el Corán y en el Hadith, pero meditan en sus significados para extraer sentidos válidos para cada musulmán, revitalizando todo lo que el tiempo hace olvidar y a veces ha sustituido por ritualismo. Tanto Ibn Arabi como el Sheikh al-Alawi están de acuerdo en que el conocimiento que se obtiene a través de una experiencia personal mística es superior al conocimiento que proviene de otra gente o de la mera imitación, el taklid, ¿no? Porque es el resultado de un saboreo espiritual, un develamiento, una visión. Para ejemplificar esto, Ibn Arabi trae precisamente a colación las palabras de Abu Median que dicen: no queremos comer carne seca, traednos carne fresca, que es lo que solía decir sobre todo a sus discípulos, ¿no? Para enseñarles que no se debe emplear siempre ¿no? Esto de traer siempre a colación una fórmula que alguien me ha transmitido según una autoridad de otra persona y que este tomó de fulano y así sucesivamente para justificar alguna explicación religiosa. Entonces Ibn Arabi dice que este era el método que empleaba Abu Median, el maestro, con el que buscaba que sus discípulos aumentaran la aspiración espiritual, el himma, ¿no? Para que hablaran y se refirieran únicamente a su propia experiencia y conocimiento, queriendo decir que hay que tomar siempre la experiencia personal frente al conocimiento y que los dichos tomados exclusivamente de otros, cada uno debe identificar, ¿no? Las palabras que vienen de tu Señor directamente, porque Él está vivo y cerca de ti y además es la divina efusión que nunca cesa. En esto coincide plenamente también con la interpretación de Sheikh al-Alawi, para quien la revelación es un acto de amor puro y el conocimiento su fruto. Es el desbordamiento de la misericordia divina, ¿no? Este Fayt ar-Rahman, que inunda todas las cosas y las hace inteligibles. Y cita el hadith, un famoso hadith que también muy citado por Ibn Arabi: yo era un tesoro escondido, oculto, y amé ser conocido y por eso creé al hombre, para que me conociera. Muy comentado también por Ibn Arabi. Por ello insiste en el prólogo de su comentario coránico, el Sheikh al-Alawi, que uno de los principios a tener en cuenta a la hora de acercarse al Corán es la importancia que tiene para el hombre y considerar que el libro de Dios llega hasta él desde la presencia del todo misericordioso en ese momento. Aunque lo recibamos bajo la forma, ¿no?, de un texto encuadernado, pero es como lo tenemos que tener en cuenta como si viniera directo de la presencia del todo misericordioso. Así el Corán, como también para Ibn Arabi, es un ente vivo y válido para cada época, pues todo está contenido en él. Por eso el murito, el aspirante a la vida espiritual, no llega a ser tal hasta que no encuentra en él todo lo que desea. En palabras de Abu Median también, y que Ibn Arabi recoge y resume, cualquier discurso que no tenga ese rasgo de generalidad o no es Corán. Y también dice: cada cosa existente encuentra en el Corán todo lo que desea. Es lo mismo que nos viene a decir el Sheikh al-Alawi también en este prólogo, ¿no? Es decir, que el discurso se dirige a todo el mundo y más precisamente a los que les concierne tal o cual pasaje coránico, sea cual sea la época. Es decir, que el mensaje haya sido revelado respecto a tal o cual persona significa que esa persona es un medio por la que permite identificar a aquellos a los que les corresponde tal característica o tal condición, pero el mensaje divino se refiere a todos a los que el texto concierne. Vale, por eso tiene ese carisma, el Corán, que guiaría y inspirará al aspirante la vía y satisfará
sus necesidades espirituales. Precisamente el Sheikh habla también de que esta discutida cuestión del orden de las azoras que emanan, ¿no? Que dependen de una decisión divina, ¿no? Del orden de si una fue antes o otra, ¿no? Y para el Sheikh los hechos históricos y la acción de los hombres no contradicen la inspiración que Dios ha garantizado para protección de su revelación. Vale. Por tanto, y por otro lado también para llegar a esta comprensión, ¿no? Donde se difuminan los límites y las capacidades, hay que hacerlo desde una visión interior y una percepción basira, ¿no? del corazón, ¿no? Para penetrar en el ser íntimo de las cosas. Dice el Sheikh Al-Alawi también comentando a Abu Median que solo lo que sale del corazón llega al corazón, solo la lectura desde el corazón puede afectar, ¿no? Y Naravi por eso también decía, ¿no? Que la lectura del Corán debe ir acompañada de los sentimientos, afectos y propósitos que el texto sugiera al alma según el estado, ¿no? Cuando se escucha el Corán o se lee con respeto y en concentración en los significados y sonidos originales, ¿no? En esto coincide plenamente con el Sheikh Al-Alawi. Y precisamente también esta aproximación al texto coránico, que es la misma en Sheikh Al-Alawi en árabe, es también, y la que tiene incluso autores anteriores andalusíes, nos hablan, ¿no? De la oración, recitación teofánica, ¿no? Se manifiesta en boca del creyente, ¿no? Que al recitar, el que recita es el recitador con mayúscula, porque ha logrado este estado de plena realización y recibe y escucha la palabra divina como una teofanía en el corazón. Por eso dice el Sheikh que en algunas aleyas se usa verbos incoativos que podrían eliminarse del Corán porque no tienen... no aportan nada, pero están ahí precisamente porque se dirigen, cuando se dice di, ¿no? La expresión di, puede ser que no tenga ninguna lógica en el discurso de las aleyas, pero es precisamente, no serán eliminados porque se refieren a que esta afirmación es la que debe recibir a quien corresponden esas palabras siempre que haya comprendido lo que Dios quiere decir, que solo puede ser el heredero muhammadí. Por otro lado, tanto el Sheikh Al-Alawi, otro punto en común que tienen el Sheikh Al-Alawi y Ibn al-Arabi, es su vocación universal. Su visión del mundo como creación divina les hace trascender las fronteras de su propio ámbito inequívocamente islámico, llegando su influencia espiritual a mundos y ambientes muy distintos donde han tomado forma diversa. Tanto la figura de Ibn Arabi como la del Sheikh Al-Alawi se han asociado precisamente con la figura de Jesús, un modelo isawi, como diría Isa, ¿no? Del profeta Isa, Jesús. En el Sheikh Al-Alawi encontramos relatos y visiones de maestros y de las personas que le conocieron que resaltan su parecido físico y más sutilmente su presencia de distancia espiritual con la de Sayyidina Isa. En el caso de Ibn Arabi, comenta él mismo cómo tuvo una etapa en el camino en el que su modelo de santidad era crístico. Precisamente también este carácter crístico o isawi del Sheikh Al-Alawi ha sido tratado por algunos estudiosos, visto como una función también por cómo ser un transmisor en Occidente, ¿no? Es verdad que también hay aspectos que los separan, ¿no? Porque el Sheikh Al-Alawi vivió el periodo de la colonización francesa de Argelia cuando comenzaban los conflictos con los misioneros cristianos, pero también cuando aparecían los primeros atisbos de diálogo interreligioso. En cambio, Ibn Arabi vive una época completamente diferente, ¿no? Un poco también de pérdida de su al-Ándalus natal, y su postura a veces con los cristianos no es óbice para que, como veremos, se cuestione sobre el sentido de las religiones como manifestaciones temporales del mismo origen, lo que ha llevado a ser un autor que ha generado mucho interés para los que tratan de comprender el sufismo hoy en día desde fuera de su contexto islámico. Y un claro ejemplo representativo precisamente de esta universalidad de estos autores es, por ejemplo, cuando abordan el comentario que dedican a una ley ambigua y delicada de interpretar, la cual ha dado lugar a muchas controversias. La ley en cuestión dice, ciertamente los que han creído, los que siguen el judaísmo, los cristianos y los sabeos, si creen en Dios y en el último día y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que temer ni se entristecerán.
El Sheikh al-Alawi comenta y define dicha ley como enigmática y que demuestra la perspectiva universal del Corán, pero que ha sido dañada con la evolución histórica de la comunidad musulmana, porque, de acuerdo a Ibn Abbas, un conocido compañero profeta y comentarista del siglo VII, dicha ley ya estaría abrogada por otra que dice: y quien desee otra religión que no sea el Islam no le será aceptada y en la otra vida será de los perdedores. De forma que, según esta tesis de la abrogación, el Corán reemplaza a las otras religiones, que por otro lado habían sido aceptadas por Dios. Esto sería atribuir a lo divino una falta total de misericordia. Ante esta problemática, los teólogos buscaron la justificación en la transmisión del mensaje. Si alguien recibe el mensaje del Islam, necesariamente ya no le sería válido su mensaje, pero aquí entra en juego que quien recibe el mensaje del Islam no tiene por qué entenderlo. Realmente esta teoría de la abrogación de las formas de culto previas es útil para cohesionar a la comunidad, pero no satisfactoria desde el punto de vista de coherencia espiritual ni próxima a la posición y recomendación profética de tener siempre una buena opinión y no juzgar antemano ante lo que pueda resultar chocante de otras religiones. Con toda esta problemática es muy esclarecedor llegar al comentario que hace el Sheikh al-Alawi, y veremos después el que hace el Ibn Arabi, de la ley ya mencionada, y observar cómo en el apartado, al comentario dedicado precisamente en el nivel de la ishara, de la alusión, se menciona de un lado y del otro las diferentes comunidades tradicionales sin distinguir entre musulmanes y otros creyentes, sin considerar a nadie, sea musulmán, infiel, piadoso, pecador, como inferior, porque nuestro destino último es desconocido y puede cambiar en el último momento. En el apartado ya final, en este nivel que hablaba de la lengua del espíritu, el Lisan al-Ruh, el más elevado espiritualmente, precisamente comenta al Sheikh que todas las comunidades mencionadas poseen una validez en la religión. No obstante, alguien puede deducir del orden en el que se enumeran estas revelaciones que tiene cierta preeminencia el Islam sobre el resto, ¿no? Pero siempre va a quedar, dice, una comunidad tradicional que será de un rango incomparable, superior a los cultos paganos. Esta interpretación es similar a la que hace Ibn Arabi, sirve como ejemplo para facilitar un sano diálogo interreligioso entre musulmanes y miembros de otras confesiones. Cuando trata el tema de la abrogación respecto del mismo versículo coránico, Azora 2, Aleyas 62, al que ha aludido, Ibn Arabi no entiende que el hecho de la abrogación implique la anulación de estas religiones, reemplazándolas y dejándolas sin eficacia salvífica. Al contrario, en un estilo brillante, Ibn Arabi transforma la totalidad de la doctrina de la abrogación desde la base del rechazo de otras religiones al argumento de su continua validez. Si bien es cierto que existe una preeminencia del Islam, como dice el Sheikh al-Alawi, sobre el resto de las revelaciones, pero dice que existe esa preeminencia, una de las razones de esta preferencia es porque el hecho de que a los musulmanes se les exhorta a creer en todas las revelaciones y no solo en la transmitida por el profeta del Islam. Y menciona lo siguiente: todas las religiones reveladas son luces. Entre estas religiones, la religión revelada de Muhammad es como la luz del sol entre las luces de las estrellas. Cuando el sol aparece, las luces de las estrellas se esconden, pero sus luces están incluidas en la luz del sol. Su ser escondido es como la abrogación de las otras religiones reveladas, que tienen lugar a través de la religión revelada de Muhammad. Sin embargo, ellas en efecto existen justo tal y como la existencia de las luces de las estrellas se actualiza. Esto explica por qué se requiere en nuestra religión toda inclusiva tener fe en la verdad de todos los mensajeros y en todas las religiones reveladas. No se convierten en inválidas por la abrogación. Esa es la opinión de Ibn Arabi del ignorante. Hay, por tanto, una sintonía en la transmisión del mensaje por parte de ambos maestros que llaman a la universalidad. En este sentido, Ibn Arabi recuerda, ¿no?, en otros pasajes, ¿no?, sobre todo la ley que dice: a Dios pertenece el este y el oeste, y a donde quieras que te gires, ahí está la faz de Dios, ¿no?, como advertencia a los musulmanes que tratan de restringir a Dios a la forma de su propia creencia y que está enteramente en concordancia y es fidedigna con el mensaje coránico también, ¿no?, que dice guárdate de atarte a una creencia en particular, rechazando las otras formas como considerándolas como de incredulidad. Trata de ser tú mismo una materia prima para todas las formas de creencia. Sin embargo, también luego, ¿no?, todas estas interpretaciones que hace el Sheikh al-Alawi, que hace también Ibn Arabi, nos dice el Sheikh al-Alawi que estas interpretaciones de enseñanza no son para todo el mundo y no siempre fueron comprendidas. De hecho, ya en la época de Ibn Arabi estaban presentes ciertas polémicas con algunos fuqaha que se dedicaban a alimentar polémicas, controversias sobre
el conocimiento de los sufíes y que fueron objeto de crítica por parte de Ibn Arabi. Igualmente, Ibn Arabi se extiende sobre esta cuestión en las Futuhat y cita en las palabras de Abu Yazid al-Bistami, que dirige Abu Yazid al-Bistami a quienes no reconocen el conocimiento que proviene de Dios. Vosotros tomáis un conocimiento muerto de los muertos, pero nosotros tomamos el conocimiento del vivo, aquel que jamás muere, en alusión también a este tema que ya hemos nombrado antes, a las palabras que decía Abu Median, ¿no? De tomar siempre enseñanzas frescas. Sin embargo, Ibn Arabi no adopta una posición de actualización de la religión como hace el Sheikh al-Alawi, sino que él se dedicó a sintetizar y desarrollar todas las ciencias esotéricas frente a las corrientes religiosas que rechazaban el sufismo. Tan solo se limitó a poner de manifiesto pues a veces su disconformidad con algunas derivas que estaba tomando el sufismo. De hecho, cuando él viaja y está en Alejandría, pues comenta ya algunos aspectos que observa allí que no le gustaban de las derivas que estaba tomando el sufismo. Ambos autores se enfrentaron también a críticas por sus interpretaciones. Las críticas a Ibn Arabi llegaron con posterioridad a su muerte, cuando sus ideas se difundieron por Anatolia, Siria, Egipto, el Magreb e Irán. Ibn Taymiyya, ¿no? el importante mufti de la rigorista escuela Hanbalí, hizo precisamente una demoledora crítica a sus presupuestos doctrinales, calificándole de hereje panteísta e encarnacionista. Pero sus críticas también fueron dirigidas no solo a Ibn Arabi, sino a las prácticas de otras hermandades. Estas mismas críticas precisamente continuaron en el tiempo, heredando los argumentos y modos de Ibn Taymiyya, incorporándose al reformismo y salafismo al final del siglo XIX. Y es el Sheikh al-Alawi el que se vio dotado a tomar una posición más activa, al mismo tiempo que de defensa de un Islam tradicional y su adaptación a los nuevos tiempos desde una revitalización del sufismo. Tuvo que responder a todas las críticas contra el reformismo salafista que provenían de algunos representantes del Islam y que acabarían de dar lugar al fenómeno actual que conocimos, ¿no?, como integrismo islámico. Y redactó un libro en defensa precisamente del sufismo y en numerosos artículos de un periódico que fundó el Balagh al-Jazairiyya. Escribió muchos artículos en defensa del sufismo. Este periódico también fue incorporando artículos que se dirigían incluso a la población colonial, ¿no?, textos de carácter divulgador o de posicionamiento del propio Sheikh y de otros autores sobre estos temas. De esta forma, el Sheikh intenta abordar los profundos cambios en Sheikh al-Alawi y transformaciones que se estaban produciendo donde la ocupación colonial invadía de forma creciente todos los espacios de la vida de la población, mientras nuevas ideologías como el nacionalismo comenzaron a extender su influencia en la zona. La sociedad tradicional, donde el sufismo había desempeñado un papel religioso, social y político, daba signos de una grave impotencia para responder a estos problemas y necesidades que la situación planteaba. En esta posición, que no es ni la de los nacionalistas ni la de los reformistas, el punto de vista del Sheikh al-Alawi era mucho más complejo, ¿no? En sus escritos, por un lado se indica una curiosidad intelectual también y de crítica, o sea, por un lado de curiosidad y por otro lado de crítica hacia las ideas que traen los colonizadores. Por tanto, podemos decir que ambos autores, como conclusión, tanto el Sheikh al-Alawi y Ibn Arabi, cumplen una función de intérpretes privilegiados y autorizados del mensaje divino y tienen en común, pues como hemos visto, muchos paralelismos. No solo compartieron este vínculo espiritual e intelectual con Abu Median, sino también ciertos aspectos de la interpretación de ciertas ideas del sufismo, de la hermenéutica coránica y una visión similar de la santidad como heredera de la función profética, y ellos con su función como actualizadores de este legado. Ambos autores tienen una vocación universal de extensión del mensaje a toda la humanidad. Su forma de manifestarlo es siguiendo el modelo de herencia muhammadí, cada uno con sus características que responden a una tipología espiritual o a una misión específica dentro de una determinada comunidad o de un contexto histórico en el que ejercen su influencia. En el caso del Sheikh al-Alawi, como maestro atento a las preocupaciones y problemas de su tiempo, que con delicadeza y un estilo más sencillo que Ibn Arabi, pero con profunda autoridad, trató de clarificar cuáles eran los principios inalterables de la religión. También comprenden el texto coránico, ¿no?, como algo vivo, la palabra divina que se actualiza cada instante. Como insiste el Sheikh al-Alawi, cada palabra del Corán tiene un significado para cada tiempo. E insisten también en este aspecto de la misericordia divina que se ha manifestado en la creación del universo y en la revelación del Corán.
En definitiva, son autores que invitan a la reflexión y a la búsqueda del mensaje divino en cada ser humano como parte de lo divino. Nos ofrecen unas enseñanzas sutiles, pero con rotundas respuestas originales respecto al verdadero significado de la revelación, desde lo más profundo del corazón, un corazón vacío de prejuicios y superficialidades y capaz de acoger en él la inmensidad de cada realidad concreta. Por tanto, ambas figuras no solo han impactado a nivel intelectual y religioso, sino que se consideran, ¿no?, que su influencia, su baraka, su influencia espiritual perdura en la religiosidad incluso popular, y sus mausoleos, sus makam, ¿no?, son lugares de visita en busca de su guía a través de su presencia y su influencia espiritual en la vida del aspirante en el camino espiritual. Y bueno, con esto acabaría. Espero no haberme enrollado mucho. Muchas gracias por vuestra atención.